Recientemente, en Estados Unidos, un conocido polemista católico, Karl Keating, fue invitado a participar de un debate con un gran apologista evangélico protestante que por lo demás tiene un gran desprecio a los católicos, es muy agresivo en su manera de argumentar, a diferencia de Karl Keating y de los grandes apologistas católicos que no son así, o sea que por el contrario son muy respetuosos de nuestros hermanos separados, a debatir, digo, sobre el tema de la sola escritura, es decir, este principio protestante que nos separa radicalmente de nuestros hermanos separados, según el cual solamente la escritura es la única fuente de la revelación y en consecuencia la autoridad del magisterio no vale, no sirve para nada. Karl Keating utilizó acá los argumentos de James Akin. Si tú me has venido siguiendo en estos puntos de vista, recordarás que el año pasado abordé la conversión de varios protestantes militantes al catolicismo. Uno de ellos, que hoy en día se ha convertido en un gran apologista católico, fue James Akin, que conoce perfectamente la forma de utilizar las Sagradas Escrituras de nuestros hermanos separados. Karl Keating utiliza los argumentos de Akin y dice, cuando uno le dice al hermano separado, no existe ningún argumento bíblico que diga que la Sagrada Escritura es la única fuente de la revelación, no existe. Inmediatamente los hermanos separados van a correr a un pasaje que es central para ellos. Y es el pasaje de 2 Timoteo 3, 16 al 17. Es decir, la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, los versículos 16 a 17. Y es interesante porque este pasaje es el único al cual recurren nuestros hermanos separados cuando tratan de argumentar este principio de sola escritura. ¿Qué cosa dice, veamos juntos, este pasaje de 2 Timoteo 3, 16, 17? El pasaje dice lo siguiente: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Si ustedes se dan cuenta, Akin señala rápidamente dónde está acá la interpretación de que solo la escritura, en este pasaje los católicos estamos totalmente de acuerdo, toda escritura inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Los hermanos separados interpretan, y es interesante porque ellos dicen que la Biblia hay que leerla tal cual, y sin embargo ellos interpretan, realizan todo un esfuerzo, toda una maroma de interpretación, que este pasaje dice que ninguna otra cosa fuera de la Escritura es aceptable como fuente de revelación y de sabiduría de Dios. Y acá lo tenemos al frente, dice, toda Escritura es inspiración por Dios y útil para enseñar. Ahora, algunos hermanos separados recurren a 2 variables que son 2 traducciones completamente ilegítimas, pero recurren a ellas. Y justamente Akin debate también con ellas. Algunos, en vez de decir toda escritura es inspirada por Dios, tienen unas traducciones bíblicas en las que han puesto solo la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir y etc. Y Akin dice ya, supongamos que esa es una traducción correcta, que no lo es. Porque si vamos al griego en el que San Pablo escribió las cartas, queda clarísimamente que esa no es la aproximación correcta. Pero si vamos a esa aproximación, ¿qué es lo que estaba diciendo San Pablo a Timoteo? ¿Solo la escritura? ¿Cuál escritura? Si cuando San Pablo le escribe a Timoteo, las cartas de Pablo no estaban completas. La misma carta a Timoteo la estaba recibiendo como la carta de alguien que tenía una gran autoridad, pero no como Sagrada Escritura. Juan no había escrito todavía su evangelio. El Apocalipsis no había sido escrito, no existía la carta a los hebreos. En buen castellano, no había Nuevo Testamento. Y en consecuencia, cuando Pablo le escribe a Timoteo diciéndole, oye, solo la Escritura, ¿cuál era la Escritura en ese momento? El Antiguo Testamento. Y los hermanos separados se verían en la obligación de aceptar que lo que San Pablo está diciendo es que solo el Antiguo Testamento es la única fuente de la revelación, porque el Nuevo Testamento no existía. Algunos otros hermanos separados traducen
que el griego, que dicen toda escritura inspirada por Dios y útil para enseñar, que la palabra útil en griego debería ser reemplazada o también significa y suficiente para enseñar, la palabra suficiente. La investigación bíblica, incluso de los mismos hermanos protestantes, y es así como están en las grandes traducciones evangélicas recogidas, no aceptan esta traducción de que es suficiente. Y por tanto, no es admisible el argumento que traduce el término bueno o útil como suficiente. Esa es una manipulación que se encuentra en algunas traducciones. En consecuencia, cuando ustedes le digan a los hermanos separados, oye, perdóname, pero ¿dónde en la Biblia dice que solo la Biblia es la única fuente de la revelación y que no existe el magisterio? Van a saltar inmediatamente, ustedes pueden hacer la prueba en su próximo debate con un hermano separado, a 2 Timoteo 3, 16, 17. Es más, le pueden decir, me vas a argumentar con 2 Timoteo 3, 16, 17 y eso ya los va a sorprender. Y ellos van a leer el pasaje, toda escritura es inspirada por Dios, y si leen solo la escritura es inspirada por Dios, pueden utilizar el argumento de Aiken, pero en ese momento la única escritura que existía era el Antiguo Testamento. Y si dicen solo la escritura es suficiente, díganle, esa es una mala traducción. Déjame sacar mi Biblia y mostrarte que no dice suficiente y que ese no es el original griego. No. En consecuencia, Aiken dice, no hay manera de demostrar en este pasaje que la sola escritura es la única fuente de la revelación. Y existe finalmente un argumento histórico importantísimo. Uno le pregunta al hermano protestante, perdóname, ¿desde cuándo este texto de 2 Timoteo 3 se interpreta de esta manera? Desde Lutero, en el 1500. Es decir, durante 1500 años la Iglesia siempre interpretó, los cristianos siempre interpretaron este pasaje como un pasaje que requería de la autoridad para la interpretación. Y el principio de sola escritura tiene apenas 500 años, de los 2000 que tiene la cristiandad. En consecuencia, ¿qué probabilidades hay de que haya sido un capricho de Lutero y no algo que realmente está inspirado en las Sagradas Escrituras? Y ahí llegamos al punto neutro del debate, donde nuestros hermanos protestantes se tienen que preguntar si realmente lo que creen tiene sustento bíblico, si su constantemente proclamada fidelidad a la Escritura es tal o, como realmente lo es, no es tal. Que tengas un buen día.